Bienvenido, Luis Jaime. Edith, buenos días. Un gusto estar el día de hoy aquí contigo y con todas las personas que amablemente hoy nos hacen el favor de escucharnos, y pues decirte que más bien yo estoy agradecido de que invites a tu programa. Efectivamente, el tema del día de hoy es decisiones bioéticas en el campo de la vida y la salud. Yo quisiera centrarme primero, aunque pareciera algo muy natural en el ser humano, el decidir, porque déjame decirte que el ser humano es el único ser vivo que decide, sí, que tiene esa facultad. Y entonces voy a explicar, cuando decidimos, incluso en las cosas más triviales, más simples de nuestra vida, siempre se conjugan tres elementos que es importante considerar en cualquier decisión de nuestra vida, porque en algún sentido nuestra vida transcurre en base a una cadena de decisiones. De hecho, la omisión es una forma de decisión. Bueno, entonces esos tres elementos que hay que considerar, porque es parte de lo que vamos a explicar el día de hoy, es cada vez que decidimos los seres humanos, es la conjunción de el entendimiento, es decir, lo que yo conozco sobre algún tema, sobre alguna cuestión, o incluso experiencial, la voluntad humana, que se refiere a lo que yo realmente quiero, y la libertad humana, que se refiere a la facultad de elegir. Entonces, lo que hacemos las personas en el día a día, y ahorita lo vamos a referir al ámbito de la bioética, es lo que yo conozco en conjunción con lo que yo quiero. Lo deseable es que lo que yo quiero esté orientado al bien, por supuesto, y la libertad, que es realmente elegir dentro de un conjunto de posibilidades. Cada vez que hago esto, así sean cosas muy simples, vamos, por ejemplo, a un restaurante a la hora de comida, entonces, en el menú yo entiendo lo que conozco, por lo menos lo que me presentan, quiero algo que tenga quizás ganas, o yo ya lo he probado con anterioridad, y elijo dentro de una serie de posibilidades. Entonces, es importante tener claro que para decidir se necesitan esos tres elementos. Ahora, en la decisión, pues puede haber estar alterado. Por ejemplo, si yo no conozco bien de algún tema, aunque soy libre y voluntariamente quiero hacer algo, puedo equivocarme porque no conozco a profundidad ese tema, por ejemplo. O bien, que muchas de las veces las decisiones que hacemos, y que sobre todo hoy en nuestra sociedad actual, es muy vigente el hecho de que diga las personas, particularmente activistas a favor de algunos temas, que ahorita comentaremos, es que soy libre. Lo que sucede es que la libertad está implícita siempre y lleva una responsabilidad. Entonces, sí soy libre de elegir, pero esa libertad, cuando yo elijo, tiene una responsabilidad. Y sería básicamente esa conjunción lo que tenemos que tener como un punto de partida para saber qué es una decisión que toma el ser humano en el campo, en muy diversos campos y en su vida diaria. ¿Qué es esto de la bioética que se ha oído ya desde hace mucho tiempo y que puede parecer algo como que muy complicado? Te doy una definición acotada de bioética. La bioética es una ciencia que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud a la luz de los valores y principios morales racionales. Es decir, cuando se nos presenta una decisión en el área de la vida o la salud, pues yo tengo que orientarme, por supuesto, en el conocimiento científico, biológico del tema, que muchas de las veces son cuestiones médicas, por ejemplo, en una enfermedad, pero mi referencia, y particularmente a nosotros como creyentes, pues son los valores morales, en este caso valores morales cristianos, y los principios que derivan de esos valores, que le llamamos principios morales, racionales. No en vano, por ejemplo, hay referencias teológicas muy claras. Por ejemplo, San Juan Pablo II decía en su encíclica, fe y razón. Decía San Juan Pablo, dice, bueno, es que la fe y la razón son las dos alas sobre las cuales el hombre se levanta
para contemplar la verdad. Porque finalmente, en bioética, lo que se trata es que exista un encadenamiento, es decir, una concatenación entre el concepto de vida, verdad, libertad y responsabilidad. Es decir, no solamente es un elemento de libertad, sino tiene que estar apegado a la verdad, que respete el derecho a la vida y que me marque una responsabilidad en la decisión o en la omisión que estoy teniendo. Esto, como ustedes comprenderán ya en cuestiones prácticas, bueno, pues requiere todo un reto, porque algunas veces no son decisiones fáciles de tomar, y también en el campo de la bioética, siempre hablamos de que se tiene que analizar los casos individuales, los casos muy particulares. No se puede extrapolar de una decisión en un caso A a un caso B, porque siempre hay diferencias entre uno de los casos. Y cuando logramos concatenar la vida, la verdad, la libertad y la responsabilidad, a eso le llamamos bioética personalista, donde la persona humana está en el centro de la decisión que pueda afectarla o de alguna manera beneficiarla. Bueno, fíjate que esta concatenación que hablo yo de la bioética que le llamamos personalista, tiene varios principios, pero fíjate, por ejemplo, hay un evangélico muy claro, aquí donde yo digo, vida, verdad, libertad, responsabilidad. Pues, ¿qué nos dice Cristo en el Evangelio? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, allá ya incluso en el texto evangélico, nos confirma que efectivamente, bueno, tú eres libre, pero tiene que estar unido siempre la vida y la verdad. Déjame decirte algunos de los principios de la bioética personalista. Por ejemplo, la bioética personalista donde la persona está en el centro de precisamente de su decisión. Uno, es el valor absoluto de la vida humana, por ejemplo, porque entonces ahí nos estamos centrando en la vida. Dos, los conocimientos que se adquieren en la línea biológica, la línea técnica, dice, son para beneficio, no para manipulación. Tú mencionaste, por ejemplo, el caso de la reproducción asistida. Otro principio de la bioética personalista. No todo lo técnicamente posible es moralmente admisible. Creo que ese es el punto más álgido, es decir, no es porque yo lo pueda elegir hacer a que moralmente tengo un soporte orientado al bien de la persona o de la sociedad. Ahí es donde está exactamente los puntos en cuestión, porque lo que está en la base de la persona humana, y lo mencionaste tú también al principio en una oración muy bonita, es la dignidad del ser humano. Para quienes somos creyentes, pues la dignidad proviene de ser hijos de Dios. Si nos referimos a Génesis capítulo 1, versículo 26, que nos dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces, para el creyente, esa es la parte fundamental de la dignidad del ser humano. Incluso en su etimología, dignus, que en latín significa valor, valía. Es decir, la parte valiosa para el creyente es esa. Incluso para el no creyente, hablamos de una dignidad ontológica. Es decir, por el solo hecho de existir, de vivir, tú mereces respeto y tienes una dignidad, al margen de que puedas reconocer o no que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por esa razón, la bioética personalista se orienta siempre al bien de la persona, en estos elementos que ya hemos comentado, pero la base es el reconocimiento de la dignidad. De hecho, la dignidad nunca se pierde. La dignidad simplemente algunas veces no se reconoce o no lo reconocemos, porque a veces en el día a día nos decimos a veces los seres humanos, es que por tal situación, perdí mi dignidad. No, la dignidad nunca se pierde porque nunca dejamos de ser hijos de Dios. Se reconozca o no que fuimos creados a su imagen y semejanza. Porque lo que estamos viendo es que a nivel social hay una cultura que favorece a la muerte. Uh-huh. Y no solamente la muerte física, sino el ataque a la dignidad de la persona.
Por eso, fíjate que es muy interesante que en una época finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció la ONU, el 10 de diciembre de 1948, se publicó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjate, quizás el mundo en ese momento, Edith, estaba muy sensible después de haber pasado por pues ya no con una cultura de la muerte, sino llevar a la muerte como una forma de actividad, como una forma de ataque frontal, de falta de respeto hacia el otro. Y entonces, en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, te voy a leer dos artículos, fíjate lo interesante que están, y donde en ese momento la sociedad en su conjunto era sensible a esto. En el artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Fíjate qué sensible estaba el mundo. Dice, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Aquí habla de los seres humanos, porque a veces ha habido una controversia entre persona y ser humano, donde la palabra persona está enfocada mucho más a la parte psicológica, es decir, a la personalidad. De hecho, la palabra persona significa máscara. Y obviamente todos, después de nacer, vamos adquiriendo una personalidad propia. ¿Qué es una personalidad? Nuestra forma de ser, actuar, sentir y pensar. Bueno, en el artículo 3 dice, aquí cambia la palabra, dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Fíjate lo trascendente. Todo individuo tiene derecho a la vida, porque aquí no se cuestiona si es persona plena, simplemente el individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y es que, de hecho, en un ámbito moral, pero también en un ámbito legal, lo que cimenta las leyes desde el punto de vista moral y formal, como la ley positiva, legal en los diversos países del mundo, es el respeto intrínseco al ser humano que es inalienable a su dignidad. ¿Y qué significa la palabra inalienable? Que no se puede renunciar. Es algo a lo que tú incluso mismo no puedes renunciar. Al hecho de ser, ya sea en tu dignidad ontológica, si no eres creyente, es decir, mereces un respeto por el solo hecho de vivir, o a tu dignidad por ser hijos de Dios, la cual nunca se pierde. Y entonces sobre eso se cimienta todas las demás decisiones, pero el punto de partida es la vida. Cuando atacamos frontalmente a la vida, entonces vemos las distorsiones que estamos viendo en las sociedades, porque entonces ya no es a favor de la vida, sino es en contra de la vida. En octubre del 2005, hubo una declaración de la UNESCO, que es un organismo que pertenece a la ONU, y fue la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Es decir, esto ya está referenciado incluso en organismos internacionales. Te voy a leer el artículo 3 en particular, y dice, los intereses y el bienestar de la persona deberán tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. Es decir, la persona siempre en el eje, y dice además, se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, o sea, él habla de la dignidad humana, fíjate, si en un organismo, vamos a decir, que no es con tendencia religiosa, se habrá de respetar la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, nos vuelve a confirmar aquí el hecho de que al estar centrado la bioética en una línea personalista, porque algunas veces se habla de otro tipo de bioéticas, es decir, para tomar decisiones, pero la bioética personalista tiene que tomar la base de la dignidad humana, el bien de la persona, y entonces lo que ya dijimos aquí, la vida, verdad, libertad y responsabilidad. Y eso te va ayudando para tomar decisiones en muy diversos temas donde las familias a veces pues se ven con esa necesidad apremiante de decidir en el campo de la vida o en el campo de la salud. Yo lo que estamos dando ahorita, Edith, pues son elementos que cimentan y que van a dar pie a decisiones ya muy concretas en situaciones, por supuesto, ya muy específicas. Así es, Luis Jaime. ¿Y qué te parece si podemos empezar, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo se puede aplicar esto?
como tú decías, en la vida cotidiana o en la vida de una familia que tiene que tomar ese tipo de decisiones. A ti, Tato, yo sé que pues una de las labores que tú desempeñas como tanatólogo pues es acompañar a las familias al final de la vida. ¿Cómo los guías tú en este sentido? Bueno, ese es todo un gran tema, porque mira, en la tanatología, sobre todo con orientación a la moral cristiana, lo que vemos es, a ver, se habla, por ejemplo, en tanatología de dos aspectos. Bueno, yo lo voy a mencionar, que en realidad serían tres. Ujú, Sería, incluso lo comentamos contigo antes de preparar el programa, ujú. lo que es la eutanasia, la ortotanasia y la distanasia. Vamos a ver algún aspecto concreto que es lo que tú me estás pidiendo. Por ejemplo, en la de eutanasia se decide adelantar la muerte de una persona. Entonces, fíjate, volvemos al mismo principio. Adelantar e interrumpir la vida. ¿Sí? Ujú. Bueno, en tanatología hablamos más bien de la ortotanasia, que es dar el causa a la muerte natural con respeto a la dignidad humana. Es decir, que la propia naturaleza, para el creyente, pues pensamos que Dios tiene, por supuesto, influencia y preeminencia en todo esto, porque simplemente la persona es administradora de la vida, pero no es el dueño de la vida, que solamente Dios se lo dio. Y luego tenemos un tercer elemento, la distanasia, que es cuando la familia se empecina terapéuticamente en prolongar la vida de una persona. Fíjate, en una Mm. adelantamos, en otra damos curso natural y en otra postergamos la muerte. Entonces, ¿por qué? Se está decidiendo. Fíjate, en el caso de la eutanasia, pues bueno, es muy recurrente el tema. Nos falta completar algunas cuestiones, pero en el caso de la eutanasia, lo que yo estoy diciendo es que yo soy propietario, dueño de la vida, y no recurro simplemente a algo que en tanatología se llama los cuidados paliativos para poder manejar de mejor manera eh, el proceso de la muerte. Pero si nos fuéramos a esta situación, se utiliza mucho ahorita, incluso tú lo mencionaste, la palabra sufrimiento. Imagínate extrapolar a toda la gente que sufre física o emocionalmente y que fuera una vía de adelantar la muerte por el sufrimiento en sí mismo. Pues nomás imagínate tú esto en el mundo, No, pues no. ¿sí? O sea, el sufrimiento no puede ser el elemento que digamos, que sea la motivación, incluso moral, que no lo es, de adelantarla. Entonces, por eso en tanatología se habla de cuidados paliativos, ¿sí? En la salud, en su medicación, en la atención, en la oxigenación, etcétera, para que la persona pueda llevar a un mejor plano. Ahora, ¿fácil esto? Pues por supuesto que no lo es. La ortotanasia, pues es la muerte natural en su proceso, y creo que a veces la distanasia, fíjate que yo tengo este pensamiento, es decir, postergar o alargar, a veces hacer cuidados terapéuticos excesivos con tal de que mi ser querido no muera, creo que está más ligado a la dependencia emocional de la persona o de las familias en ese sentido. Es decir, prolongar innecesariamente una situación está basada más en la dependencia emocional, es decir, que no sabría yo qué hacer sin ti. Por supuesto que todos queremos compartir nuestra vida con quienes amamos, pero una cosa es querer compartir nuestra vida en el amor y otra cosa es no saber qué hacer sin ti en un grado de dependencia. Entonces a veces se da estas situaciones de distanasia y que se le llama el término empecinamiento terapéutico, es decir, hacer lo técnicamente posible al extremo con tal de la que persona no fallezca. Ujú. Y es ese punto en donde la persona tiene que decidir precisamente, pero la moral cristiana es muy clara, es el respeto a la vida, así, el respeto a la vida, pero sin
adelantar o demorar en exceso con recursos técnicos que pueden ser existentes y que no demos, porque en teoría los seres humanos deberíamos tener la ortotanasia, es decir, la muerte natural y el respeto a la dignidad en un proceso totalmente así natural. Así como nacemos, pues crecemos, nos desarrollamos y morimos. Así es, y yo creo que las personas que han estado en estas situaciones, eso, como tú dices, no es algo fácil, es algo muy, muy difícil de poder tomar la responsabilidad de una decisión así, y sobre todo cuando familiares están divididos, unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa, y se crea un conflicto así entre la familia. ¿Cuál es el punto en que uno ya sabe que la muerte natural ya va a llegar y es momento de dejar ir? Bueno, ese es un gran tema de discusión porque siempre se ha hablado de cuando la persona realmente muere. Hay criterios que Ujú. hablan de la muerte cerebral, ¿sí? Es decir, cuando ya el encefalograma, prácticamente lo que se llama el encefalograma liso, la respiración, el ritmo cardíaco y la rigidez cadavérica, ¿sí? Porque sí, sí, es decir, es el punto en dónde está exactamente la muerte. Y fíjate ahorita en lo que tú decías de ese empecinamiento, un principio que te mencioné aquí al inicio del programa. No todo lo técnicamente posible es moralmente admisible, ¿sí? O sea, hay una línea donde tú obstaculizas la muerte natural a donde tú te empecinas, pero más derivado de un grado de dependencia emocional. Incluso surge una cuestión aquí en la familia también que no es fácil, y te la tengo que platicar. Cuando una persona está en el proceso de morir, hay algo que en tanatología se llama que estamos en un duelo anticipado. Es decir, normalmente los duelos en la muerte natural es pierdes al ser querido, hay dolor emocionalmente hablando por la pérdida, y llegas a un duelo. Es decir, un momento, un periodo de tu vida donde el dolor va a estar presente, el dolor emocionalmente va a estar presente. En las enfermedades crónico-degenerativas, lo que sucede es a la inversa. Inicias un proceso de duelo anticipado, todavía no has perdido a tu familiar, pero ya iniciaste con el dolor emocional derivado de esa pequeña, es decir, vas perdiendo poco a poco a tu ser querido. Porque hay formas muy súbitas de perderlos. Por ejemplo, un accidente, pues es una forma muy súbita. Bueno, pero el problema en el área humana es que el dolor está ligado a la ira. Fíjate, eso es algo que se conoce. Es decir, una persona con dolor es una persona que está enojada, que quizás tiene resentimiento con alguien o reprocha a alguien esa culpa. Algunas veces lo más común, pues, es reprocharlo a Dios, porque hay una confusión en el doliente que está ofuscado por el dolor y confunde a un Dios que todo lo puede con un Dios que todo lo quiere. Y eso es una enorme diferencia entre lo que quiere Dios y todo lo que puede Dios. Entonces, cuando la persona está en dolor, está enojada, pues empieza a culpar o se culpan entre la familia y por eso vemos esas situaciones de indecisión, de agresión, de conflicto, porque el dolor y la ira van juntas. De hecho, a mí me gusta mucho unos escritos de em, de un anacoreta, es decir, un monje que se retiró al desierto, que se llama Evagrio Póntico, allá sobre el año 350 después de Cristo, y que después fue papa, y dice una cosa extraordinaria que me parece vigente todo el momento actual. Evagrio Póntico dice, y entendiendo este concepto de que el dolor y la ira siempre van juntas en el ser humano, dice, la ira es el robo de la prudencia. Fíjate lo que nos dice Evagrio Póntico, pues para mí me parece un monje extraordinario, hace casi 2000 años que existió. Porque entonces, en esos momentos de dificultad, de dolor, donde el enojo está presente,
resulta que lo que falta es prudencia. La prudencia es la primera de las virtudes cardinales de acuerdo a nosotros como creyentes. Dicha en forma muy simple, la prudencia es hacer lo adecuado, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la persona adecuada y en las circunstancias adecuadas. Por esa razón, los problemas y dilemas bioéticos, me parece que en términos generales, tienen falta de prudencia porque la gente está enojada, su tendencia es a culpar porque no pueden manejar el dolor que emocionalmente tienen en su corazón. Entendible, pero nos lleva a un escenario totalmente diferente al tomar las decisiones, más en el enojo que en el entendimiento objetivo, técnico adecuado y con mis principios morales como creyente en Cristo, para nosotros como creyentes, ¿verdad? Pues bueno, nuevamente te agradezco, Luis Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, Edith, yo soy el encantado y te agradezco a ti tu invitación. Le doy las gracias a las personas que amablemente el día de hoy nos han escuchado. Los invitaría yo también a leer un documento del Magisterio que se llama El sentido cristiano del sufrimiento humano, que es el Papa de San Juan Pablo II, y no desearles más que tengan un buen día, y como siempre les digo a las personas que amablemente me escuchan en mis charlas o conferencias, les deseo que Dios los bendiga y que los bendiga a ellos en particular, a su familia y por supuesto a sus seres queridos.